Salmo número 3. Cierta vez, David, el valiente y guerrero rey de Israel, el mismo al cual le inspiraban canciones de guerra, de victoria, un día en una temporada de guerras decide quedarse en casa, decide quedarse en Jerusalén y no salir a la guerra. En uno de esos días, paseando por el techo de su palacio, ve a una hermosa mujer bañándose en la casa contigua y la lujuria se apodera de David inmediatamente y este decide tomarla para sí mismo, a pesar de que ella estaba casada con Urías Eteo, uno de sus valientes guerreros que formaban parte del ejército de David. Y David y Betsabé cometen adulterio y como resultado ella queda embarazada. David se ve envuelto en este gran problema y hace lo que regularmente hacemos todo como consecuencia de nuestros pecados. ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos envueltos en problemas por consecuencia de un gran pecado? Cometemos uno mucho más grande para tratar de tapar el anterior. Así que David decide solucionarlo de la siguiente manera. Empieza a inventarse un tramado de mentiras, manipulación y traición que llevan a aquel pobre hombre engañado, a Urías, a ser asesinado. David, acto seguido, y como aquel que se viste con hojas de higuera para tapar su vergüenza, hacen lo que hacemos todos cuando estamos bien hundidos en el pecado. ¿Qué es lo que hacemos todos cuando estamos bien hundidos en el pecado? La mayoría de nosotros tratamos de dar toques santos a la situación. Y David lo que hace es que toma a esta mujer y se casa, la toma como mujer y la hace una de sus esposas. Toma a Betsabé, pero hasta este momento, hasta este acto que parecía muy piadoso, hasta esto Dios lo ve como un acto desagradable. Si vemos el capítulo 11, Jehová permanece callado, ya no forma parte activa de la vida de David. Y cuando vemos y leemos todo el capítulo 11 de Segunda de Samuel, vemos que al final dice, y para esto también fue desagradable ante los ojos de Dios. Dios envía a su profeta Natán para confrontarlo. Natán le cuenta una parábola sobre un hombre rico que le roba una oveja a un hombre pobre. David, indignado, declara que ese hombre rico merecía castigo y muerte. Entonces Natán sentencia y le dice a David, David, tú eres ese hombre. David, indignado, declaró que aquel hombre merecía morir. Pero ahora quiero que veamos nuestras Biblias. Yo sé que buscaron el Salmo 3, pero ahora vamos a buscar el Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7, dice así. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y aquí viene el gran pecado de David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y por consecuencia de tener en poco la palabra de Dios, sigue el Señor y dice, a Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Viene la primera sentencia. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Otra sentencia. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti
de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y los daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Verso 13. Y aquí está la clave del Salmo 3. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Fíjense cómo aquí David no dice: ay, es que ella fue la que me provocó, estaba tranquilo y ella se estaba bañando, Señor, fue tu culpa porque tú permitiste esto. David no dijo nada de esto, solo dijo: pequé contra el Señor. Nunca justificó su pecado. Esto es un corazón conforme al Señor. Es un corazón que no anda justificando su pecado, un corazón que no anda culpando a otros por su propio pecado. La gente lee rápidamente esta historia, creen que como es una expresión corta, no muestra marcas de arrepentimiento, como llorar o restituir, que es lo que uno espera de una persona que está arrepentida. Pero si leemos el Salmo 51, que es cuando nace este salmo, dice así: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Vean cómo David tenía marcas de arrepentimiento profundos. No nos dejemos guiar solamente por la lectura rápida de Segunda de Samuel. Retomando Segunda de Samuel, Natán dijo a David: también a Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Veamos cómo lo que precede a lo que pasa luego del arrepentimiento es que Dios perdona inmediatamente y dice: remite tu pecado, no morirás. Pero sigue otra sentencia. Verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Dios emitió una disciplina sobre David y Betsabé. El hijo que ella llevaba iba a morir a pesar de su arrepentimiento. El bebé enfermó gravemente y falleció. David lloró amargamente, pero también encontró consuelo en la misericordia de Dios. Pasan algunos años y entran en escena 3 hijos de David. Entre ellos estaba Absalón, el guapo y ambicioso Absalón, Tamar y Amnón, que era primogénito de David cuando estuvo como rey en Hebrón. Este último se enamora de su hermana Tamar y la viola, y se vuelve realidad la sentencia que ya Dios había emitido: la espada jamás se apartará de tu casa, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Absalón mata a su hermano Amnón, y Absalón, a medida que pasaba el tiempo, crecía su deseo de poder y su corazón se llenó de resentimiento hacia su padre. La historia no termina acá, y Absalón comienza a conspirar contra su propio padre. Cuando se ganó el corazón a través de artimañas y se proclamó rey de Hebrón, y realiza un golpe de estado a su propio padre. David, devastado por la traición de su propio hijo, huye de Jerusalén. Cuenta la triste historia de la huida de David de su propio palacio, cuando en plena noche, cruzando el vado de Cedrón, escapa con algunos pocos fieles para esconderse durante algún tiempo de la furia de su hijo rebelde. En pleno agitación y confusión, David le dice a los levitas: llévense el arca de Dios a la ciudad. Y David pronuncia las siguientes palabras: si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que yo vuelva y me dejará verla en su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien me pareciera.
Entre un camino y otro, David se consigue ahora una persona llamada Simei. Y esta persona sale a maldecirlo y a arrojarle piedras. Y le dice, fuera de aquí, sanguinario, hombre cruel. Y él le dice, los fieles que estaban con David decían, ¿quién es este perro para decirle estas cosas al rey? Y David pronuncia la siguiente frase, dejadle que me maldiga. Pues Jehová se lo ha dicho, quizás mirará Jehová mi aflicción. David, con todo este contexto tan amargo, en su dolor, humildad y humillación, llega la noche, se acuesta, duerme y se despierta. Posiblemente se arrodilla o coloca su rostro en tierra y empiece a realizar esta oración matutina, cantando a Dios, orando a Dios, el siguiente salmo, salmo número 13. Así que vayamos a nuestra Biblia. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí. Levántate, Jehová, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Oremos. Amado Padre, tu palabra, Señor, ha sido cantada. Tu palabra, Señor, ha sido orada, ha sido leída, Señor. Y ahora, Padre, viene, como siempre digo, Señor, la parte más importante de nuestra semana. Y es que tu palabra, tu santa palabra será predicada. Señor, te ruego que uses a este humilde esclavo, Señor, a causa del Evangelio, para transmitir lo mejor posible este mensaje, Señor. Padre, ruego que tu pueblo, Señor, tenga una actitud de adoración, Señor, que sus corazones estén vertidos a adorarte en este tiempo, Padre. Y estén dichosos, Señor, y atentos en escuchar tu palabra. Padre, por favor, quita las distracciones. Ayuda a las madres, Señor, y a los padres, Señor, que tienen hijos pequeños, Señor, a poder estar allí con ellos, Señor, y que puedan también prestar atención a tu palabra, Señor. Glorifícate en este tiempo, Señor. Señor, no vengo por tus méritos, vengo por los méritos de Cristo Jesús, Señor, y es por ello que Él oramos y estamos acá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como me decía un hermano en Cagua, era una introducción necesaria, era necesario comenzar de esta manera, sin todo este contexto y con los débiles que somos, para caer en el victimismo. Este salmo y los que vienen sería un verdadero desastre de comprensión teológica, creyendo que Dios es una especie de sirviente a la cual le debemos dar órdenes para que venga a destruir a las personas que nosotros consideramos como malas. O en el peor de los casos, lo tomaremos como un conjuro o como un mantra. De hecho, acabo de ver en las redes sociales cómo un gobernante muy famoso tomaba uno de los salmos y lo oraba como que si fuese una especie de hechizo, y donde él era el bueno y los demás eran malos. El Espíritu Santo de Dios decide añadir 2 nuevos elementos que hasta ahora son nuevas en la narración de los salmos y que por lo regular suelen pasar desapercibidos. Pero Dios inspiró cada palabra, idea, expresión y orden de la Biblia. Estos 2 nuevos elementos, hermano, es un título y la palabra Selah. Como hemos estudiado los salmos, este es el primer salmo con título. Y dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Decía el teólogo James Montgomery que este título estaba dentro del canon de la Biblia hebrea y que debe tomarse con absoluta responsabilidad.
De hecho, la Biblia hebrea, que fue canonizada luego por la iglesia cristiana, el primer verso de este capítulo es el título. Si leemos una de estas Biblias, nos vamos a conseguir que este capítulo son 9 versos y no 8, como lo trae Reina Valera. Y por ello era que era necesario hacer una introducción de este tipo. Ahora bien, hermanos, la pregunta es: ¿por qué David estaba huyendo de su hijo Absalón? Esta es la pregunta que debemos hacernos. Y como ya les conté, hermanos, no es porque Absalón era malo, que sí lo era porque era consecuencia de los pecados de David. Es necesario entender todo este contexto, porque si no leyéramos este salmo, como diría el pastor Tony Ochoa de España, diríamos que leeríamos este texto como víctimas, pero de víctimas no tenemos absolutamente nada. Cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente, nuestros pecados son perdonados, pero tenemos que hacer frente a las consecuencias. Y en este caso, ¿cuáles eran las consecuencias que eran para David? Hubo, como ya leímos, una vida llena de desgracias y traiciones. Por eso es muy importante tener este contexto claro en nuestras mentes, porque si no, esta oración sería como el Salmo 3 y como cualquier otro salmo que viene más adelante. Estos salmos pertenecen única y exclusivamente al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Estos salmos no son para beneficio de los de afuera, hermanos. Esto es para todas las personas que han reconocido su pecado y que han sido perdonados y amados por Dios. Y solo de esta manera, como ya lo hemos dicho, que han sido reconocidos pecadores y han sido perdonados y amados por Dios, es que pueden dirigirse a Dios pidiendo misericordia y justicia. Por eso es que, pero aquí justamente en este momento nos conseguimos con grandes obstáculos, porque todos quieren protección de Dios. Quieren protección de Dios, tanto nosotros, sus hijos de Dios, pero también los de afuera quieren protección de Dios. Pero el gran obstáculo, tanto para el pueblo cristiano como para quien no es pueblo cristiano, es que nadie quiere ser confrontado con su palabra, nadie quiere ser confrontado por Dios, nadie quiere ser avergonzado y mucho menos arrepentirse y llevar la carga de una disciplina impuesta por la iglesia. Iglesia, solo es posible dirigirse a Dios y ser escuchado por Él con un corazón como el de David, arrepentido, contrito y con un corazón humillado delante de Dios, que reconoce el pecado, y ojo acá, pero al mismo tiempo asume todas las consecuencias del mismo. Hermanos, y aquí quiero ser preciso, claro y directo, así que por favor atiendan. No solo hay que pedir perdón y reconocerse pecador delante de Dios, sino que se deben de asumir todas las consecuencias del pecado como un hombre y como una mujer. Asumir todas las consecuencias del pecado sin echarle la culpa a Dios ni a nadie. Fíjense como decía David, decía: pequé contra el Señor. Él no dijo fue culpa de ella, fue culpa de Dios por permitirme quedarme ahí, porque somos muy fáciles para buscar excusas y culpar a los demás de nuestros propios errores y pecados. Y además, quejarnos de la consecuencia del mismo. Muchos podrían acusar a David de cobarde por salir corriendo de la situación. Sin embargo, a la luz de este salmo, David estaba lleno de valentía porque él asumía las consecuencias de su pecado y de todas sus faltas. Valiente no es aquel que busca defenderse de las consecuencias de su propio pecado. Valiente es aquel que se reconoce su maldad y se para frente a Dios sumergido en fe, apelando a su misericordia. Eso es ser valiente. En el año 390 en Tesalónica ocurre una revuelta. Y Teodosio el Grande era el gobernador de esta ciudad. Y en la revuelta él decide, como la ciudad se había desordenado, él decide ejecutar a todas las personas que estaban envueltas en la revuelta. Ambrosio de Milán, un padre de la iglesia muy famoso y que fue el que contribuyó a la conversión de San Agustín más adelante, viene y excomulga al gobernador de Tesalónica de la iglesia. Y el gobernador Teodosio dice: pero es que, o sea, tienes que perdonarme, porque es que también David pecó.
Y Ambrosio replica y le dice, ok, David pecó, y si lo sigues hasta allí, síguelo hasta su arrepentimiento. Eso es el énfasis de la historia de David. Muchos recuerdan el pecado de David, pero el énfasis de la historia de David está en su arrepentimiento, en su corazón. Si no entendemos este principio de asumir las consecuencias de nuestros pecados, vamos a tener una vida cristiana llena de frustraciones. ¿Por qué, hermanos? Porque somos hijos de Dios y eventualmente vamos a ser disciplinados. Y vamos a tener que correr no solamente con las aflicciones, sino que vamos a tener que correr con todas las consecuencias que conlleva ser disciplinado por Dios. Entonces, no podemos vivir frustrados como que si fuéramos unos niños pequeños. Le cuento una historia personal muy corta. Hemos disciplinado a nuestra hija más grande. Y ella nos dice que hemos sido malos porque la hemos disciplinado. Y esto es, hermano, esa actitud inmadura de mi hija de 6 años es la actitud inmadura de muchos cristianos hoy en día. Que creen que Cristo es malo porque están siendo disciplinados cuando todos sabemos que es el mayor gesto de amor que puede hacer Dios por nosotros. Iglesia, era importante informarles el contexto sobre este salmo, porque es necesario para entender los versículos que vamos a estudiar ahora. Así que ahora sí vamos a estudiar el Salmo 3 y yo he dividido este sermón en 4 puntos. Lo he titulado Salmo 3, una oración para corazones verdaderamente arrepentidos. Repito nuevamente para los que anotan, Salmo 3, una oración para corazones verdaderamente arrepentidos. He dividido el sermón en 4 partes, de 2 versículos cada uno, y básicamente va a estar dividido en 4 aspectos de la oración. Una persona verdaderamente arrepentida clama, confía, reposa y tiene fe. Esos serán sus 4 puntos. Así que leamos el Salmo 3, versos 1 y 2. Leo para ustedes. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. En Dios será. La historia de David es muy triste. Le toca salir de noche de su propio palacio, perseguido por su propio pueblo. Y no perdamos la vista aquí, hermanos. Recuerden que David es un tipo de Cristo y que los salmos hablan de Cristo. Así que David aquí está representando de alguna manera a Cristo en su vida. Y así como David, a Cristo también le tocó salir aquella noche, unas horas antes de su crucifixión, también perseguido por su propio pueblo, escapando con algunos pocos fieles. Así que podemos ver en este salmo a Jesús como el rey perseguido por su propio pueblo, con la diferencia de que David escapaba de su propio pueblo como consecuencia de su propio pecado, y en el caso de Jesús escapaba por las consecuencias del pecado. Adivinen de cuál pecado, del suyo y del mío. Así que vemos cómo David asumió las consecuencias y como también nuestro amado rey también asumía con mucha valentía las consecuencias del pecado, de que también salvaría aquel mismo momento. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Ahora pregunto, ¿pero de qué forma se multiplican los adversarios? Muchos podrían decirme, Adrián, es que yo no tengo adversarios, yo no tengo enemigos. Pero hermanos, seamos sinceros, todos estamos asediados. La pregunta sería, ¿asediados por quién? El gran Spurgeon lo diría de esta manera: por las legiones de nuestros pecados y sus nefastas consecuencias, por los dolores corporales y por las enfermedades productos del pecado, y por las huestes de aflicciones espirituales y el diablo. Esos son nuestros verdaderos adversarios. Todos ellos son aliados de la muerte y del infierno, que han dispuesto una batalla diaria contra los redimidos.
Observen cómo Cristo, al igual que David, a pesar de la adversidad, confía en el Padre. Por eso podemos llamarle una oración matutina de liberación, como así también lo ha titulado muy bien la Reina Valera. El pueblo de Israel cantaba este salmo por la mañana para pedirle liberación a Dios. Importante, iglesia. Cantar u orar este salmo no tiene como propósito orar por personas que nos persiguen, porque somos muy dados al victimismo fácilmente. La Biblia no dice, Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis vecinos malos? La Biblia tampoco dice, Señor, mira cómo mi suegra parece mi adversario. Tampoco dice esto, hermanos. Tampoco dice, mira, Señor, mira a mi compañero de trabajo, mira a mi compañero de clases, es mi adversario. Hermanos, la Biblia no dice esto. Nuestro adversario no son las personas. Si nosotros leemos este salmo sin el conocimiento correcto y oramos pidiendo protección por personas, estamos muy equivocados. Nuestro enemigo que se levanta contra nosotros y nos persigue, y ya se lo dije antes, no son personas aunque parecieran. Nuestra lucha es, y aquí me pongo los lentes de Pablo para mirar hacia atrás al Salmo, y es contra todo principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El verso 2 dice, no hay para él salvación en Dios. Esta es la peor afrenta que todo cristiano podría sufrir y posiblemente la expresión más dura que un cristiano podría recibir. Si no, pregúntale a una persona que ha sido recién disciplinada por la iglesia. En el caso de David, su propio pueblo se levantaba a proferir estas duras palabras. Nadie jamás en la historia bíblica había ganado el corazón de sus súbditos como David. Pero ahora estos mismos dicen que no hay para él salvación en Dios. Adicionalmente, ellos mismos sacaban maliciosas conclusiones, así como lo hacían los amigos con Pablo. Hermanos, si ustedes pasan por un proceso de disciplina, prepárense para escuchar estas duras palabras. Pero tomen el ejemplo de David y Cristo. David solo decía, déjenlo que hable mal de mí. Y Cristo callaba delante de la gente mientras estaba en pleno sufrimiento. Que este sea nuestro ejemplo. Si usted es hijo de Dios, y hago hincapié aquí, si usted verdaderamente es hijo de Dios, usted sin duda será beneficiado por la disciplina de Dios. ¿Ha meditado usted sobre su actitud en medio de las aflicciones producidas por usted mismo a consecuencia de su propio pecado? ¿Ha sido ejemplo como David y Cristo en la cruz soportando las injurias de la gente? ¿Tiene la fuerza de no caer en la tentación, de no creer en la mentira del diablo de que no hay salvación para él en Dios? Selah. Selah, hermano, es una palabra que aparece por primera vez en la narración de los Salmos. Y los estudiosos dicen que esto es una pausa, posiblemente una pausa que se hace a nivel de melodía y que se utiliza para hacer una pausa reflexiva y meditar en las palabras que ya se han dicho. Así que utilicemos este tiempo para meditar por las palabras que ya hemos estudiado. Así que meditemos. Hermanos, no somos víctimas, somos culpables. Les pregunto, cuando leemos sobre las oraciones y los cantos de liberación de los salmos, ¿lo hacemos con el corazón correcto o caemos en el victimismo? Señor, líbrame de mis enemigos. Hemos pensado que hemos sido víctimas del destino y del azar y decimos frases como esta: ¿por qué esto me pasa a mí? Es que yo soy demasiado bueno. Yo no hago nada malo, yo no merezco esto. Si usted ha dicho esto, hermano, usted se está viendo como una víctima y no como un culpable. Hermanos, entendemos que nuestra lucha no es contra personas, sino es una lucha espiritual. ¿Entendemos estas cosas? Pensamos muy fácilmente la mentira de que no hay salvación para nosotros cuando estamos en plena aflicción o disciplina. O empezamos a dudar de nuestra salvación.
Queridos padres, estamos preparando a nuestros pequeños para sufrir la disciplina de Dios y las consecuencias de su pecado con valentía. Lo hemos entrenado para buscar el arrepentimiento de haber ofendido a Dios 3 veces santo, o estamos criando hijos moralmente buenos. Por último, no hay nada peor que ver a un cristiano quejándose de las consecuencias de su propio pecado. ¿Aguantas en silencio esperando la ayuda de Dios, o eres de aquellos que se quejan y se quejan y se quejan? Para meditar, hermanos. El segundo aspecto de una oración de personas que están verdaderamente arrepentidas es que claman, es que confían. El primer punto es que claman y el segundo punto es que confían. Dice el verso 3 y 4: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió de su monte santo, Selah. Hermanos, a veces la realidad se torna muy dura y las situaciones se ponen muy complejas, donde literalmente uno está al límite. Pero los hijos de Dios pueden decir: mas tú, Dios, eres mi escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y todo esto lo podemos decir porque sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hebreos dice en el capítulo 4 que tenemos un gran sacerdote que ha traspasado los cielos. Es Jesús, el Hijo de Dios. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. David sabía que podía confiar en Dios. Él sabía que su pecado había sido perdonado. Por eso es que nosotros podemos acercarnos al Señor con confianza. Si David, con todo lo que hizo, fue perdonado, hermano, ¿cómo no nos va a perdonar a nosotros si vamos arrepentidos verdaderamente? David, a pesar de todo lo que hizo y a pesar de que sabía lo que iba a suceder, él tenía la confianza puesta en Dios. Y se debe tener esta actitud como un verdadero creyente que busca el perdón, apela a su misericordia y confía que todas las cosas le van a ayudar a bien. Iglesia, nosotros no manipulamos, no nos defendemos, no nos excusamos, no decimos las verdades a medias. Es buscar que Dios nos defienda en medio de las dificultades. Podemos clamar gracias a Cristo, porque Él es el que tiene los méritos, su sangre, su sacrificio, porque nosotros no los merecemos. Recuerden muy bien, hermanos, que es por gracia, nosotros no somos víctimas, somos culpables. David dice en el verso 3, escudo alrededor de mí. Está hablando de protección, pero ojo, no la está pidiendo, él no la exige. Más bien es una declaración de confianza en Dios. Dice en 2 de Samuel, en capítulo 15, que David subía la cuesta de los olivos llorando con la cabeza cubierta y sus pies descalzos. MacArthur dice un comentario sobre este verso y dice que este fue el momento de más contrición y más remordimiento de David en la historia de cuando sale huyendo de Absalón. Pero él, a pesar de todo eso, él decía: Señor, tú eres mi escudo, mi cabeza, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Solo una persona con un corazón arrepentido puede confiar en la disciplina de su padre. David podía confiar porque todo esto, a pesar de que era un aprieto grande, su padre Dios era un padre amoroso. Y así como nuestros hijos confían en sus padres y de cómo sus padres aplican la disciplina, nosotros también debemos de confiar en ese padre. Hermanos, confiar en Dios también es confiar en que su disciplina es un traje hecho a la medida y que esto traerá frutos apacibles de justicia. Iglesia, una persona verdaderamente arrepentida no se defiende, no busca excusa, no culpa a los demás, no se queja. No se queja incluso de las personas que injustamente pecan contra él. Así como David, cuando se levantó Simei, le decía: fuera sanguinario, solo espera respuesta de aquel que nos llamó por nuestro nombre y que por medio de él fuimos perdonados. David estaba siendo amado por Dios porque Dios lo disciplina. Y así como nosotros no disciplinamos a hijos que no son nuestros, así lo hace Dios. Dios solo disciplina al que ama. Dios solo disciplina
a su hijo. Él no le otorga este beneficio a los de fuera. El beneficio de la disciplina es solamente para su pueblo. David miraba a sus lados y veía a sus fieles todos tristes. David miraba hacia atrás y veía todo su pasado con un profundo dolor. Veía hacia adelante y no tenía muchas expectativas. Pero David todavía podía mirar hacia arriba con un corazón humillado y decir: Señor, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. David entendía que Dios no solo lo perdonaba, sino que también Él le daría el poder, pero no perdiendo de vista algo, que estas cosas serán dadas por gracia. David no merecía misericordia, sin embargo fue escuchado por Dios. Dice el verso 4: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo, Selah. David clama a Dios como aquel que grita ante los hombres. No lo hace como gritando ante los hombres, sino como aguardando silencio ante los hombres, pero delante de Dios es como que si tuviese una trompeta delante de Él. Grita, pero desde su corazón, y así como lo deja preceptuado luego Cristo en Mateo cuando dice: ven en la intimidad, vayamos al silencio de nuestros corazones. Aquí necesariamente cuando dice que clama no es un grito, es un grito pero de corazón. ¿Cuántos de nosotros en plenas aflicciones no gritamos pero con el corazón? Y dice el verso: y Él me respondió desde su monte santo. David sabía que pecó y entendía que todo lo que estaba pasando era consecuencia de su pecado. Entendía que ahora Absalón le había hecho un golpe de estado, pero su confianza residía en aquel que estaba sentado en el trono de los cielos, y desde ahí vendría su respuesta. Iglesia, ustedes saben quién ahorita mismo está sentado a la derecha del Padre, vestido con ropa que llega hasta sus pies y ceñido en el pecho con un cinto de oro. Hermanos, este es Cristo que ha estado sentado intercediendo por su pueblo, hermanos. Gloria a Dios, desde allí vendrá también nuestra respuesta. Selah, meditemos. La palabra que clamó con su voz se refiere a una oración personal. Hermanos, no tiene sentido alguno pedir oración colectiva, oración en los cultos de oración, si no se tiene una comunión personal con Dios. Tampoco tiene sentido, hermano, pedir oración a los hermanos y al pastor como que si ellos tienen un acceso especial a Dios. Ellos son tan pecadores como tú. El mismo Pablo decía: de todos los pecadores yo soy el primero. Y en mi caso eso no es una frase retórica, yo soy el más malo de ustedes, hermano. Pero son ustedes los que tienen que clamar con su propia voz. Y con esto, hermanos, no me malinterpreten, no estoy diciendo que pedir en los cultos de oración sea malo. El énfasis está que no tiene sentido si no tienes una relación personal con Dios. Es a ti el que te va a responder. Te pregunto, hermano, ¿eres uno de aquellos que se considera como los primeros los pecadores? Si es así, hermano, que sea considerado como el peor de los pecadores, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro, y Él puede responderte a ti, hermano, solamente a ti, porque es tu voz al que Él va a responder. El tercer aspecto de una oración de personas que están verdaderamente arrepentidas es: un corazón verdaderamente arrepentido repose. Ya hemos visto hasta ahora 3 puntos o 2 puntos, vamos a ver el tercero. Ya vimos el primer punto, que es una persona verdaderamente arrepentida clama a Dios. Una persona con un corazón verdaderamente arrepentido confía en Dios. Ahora veamos el tercer punto. Un corazón verdaderamente arrepentido reposa. Dice el verso 5 y 6. Yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí. Sin duda, hermanos, hay 2 cosas que nos pueden quitar la bendición de dormir. Una es las aflicciones y otra es tener una mala conciencia.
Cuando estas cosas llegan, hermanos, se va la tranquilidad, llegan los pensamientos agobiantes, preocupación generalizada, intranquilidad, inquietud, miedo y vacilaciones. Decía Sócrates lo siguiente: la buena conciencia es la mejor de las almohadas para dormir. Y en este verso vemos cómo David disfruta de la bendición de dormir bien a pesar del hostil y la presión tan intensa de las circunstancias que estaba viviendo a pesar de la persecución. David estaba tan confiado en el perdón del Señor que su conciencia estaba tranquila en Dios. ¿Sufriendo las consecuencias de su pecado? Por supuesto. Pero aún en estas circunstancias, su confianza y su reposo estaba en Dios. Veamos varias cosas que resaltar de este verso. David pone el dormir como evidencia de su confianza en el Señor. Ahora les pregunto, hermanos, ¿usted puede colocar el dormir como evidencia de su reposo y su confianza en Dios? David entendía que todo estaba sustentado en Dios y su Hijo, y entender esta verdad te hará vivir sin angustia y poder dormir y levantarse, porque Cristo sustenta todo. Hermanos, tu dinero, tus pertenencias, tu vida, la vida de tus hijos, la nación, el dólar, los clientes de tu negocio, tus habilidades, todo está sustentado por Dios y su Hijo. Ahora les pregunto, ¿esta verdad les hace vivir tranquilo y sin angustia? Puedes cantar este salmo diciendo: yo me acosté, dormí, desperté porque Dios me sustenta. ¿Podemos hacerlo? Les pregunto, ¿quién lo sustenta? ¿Tu trabajo? ¿El trabajo de tu esposo? ¿Tus padres? Hagamos un ejercicio. Quiten la palabra Jehová de la oración y coloquen eso en sus corazones. Ustedes saben que eso lo sustente y verán por qué no duermen. Ya verán por qué muchas veces tenemos que recurrir incluso a pastillas para poder conciliar el sueño. La confianza en Dios, hermanos, silencia todos los temores. Si no, veamos como dice el verso 6. No temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí. Notemos si es bueno este salmo como oración para empezar el día, que dice: no temeré a 10 millares de gente que pusiera sitio contra mí. Pero también hay que ser sinceros. ¿Quién puede decir esto con seguridad, que venga 10 millares de gente a colocar sitio contra ti y no se tiene miedo? Pero David no estaba diciendo esto colocando su confianza en él, sino en Dios. David no decía esto porque era muy valiente. Esta frase no está dicha ni con soberbia ni altivez, y porque si había alguien que era bastante humilde, era David para este momento. David temía a Dios, hermanos, y la consecuencia de cuando uno teme a Dios es que uno se vuelve una persona valiente. Reflexionábamos el jueves en la reunión de hombres en Segunda de Reyes, cuando David le decía a Salomón: sé hombre, y después le decía: teme a Dios. O sea, si hay algo que te da valentía y hombría, literalmente es temer a Dios. Y David sabía en dónde tenía su temor, y era en Dios, no en la gente. Jesús decía en Mateo: no temáis a lo que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. David entendía esto. Es imposible pensar que David decía esto con algún tipo de aire de soberbia. Si no, veamos el Salmo 51, que sale también de este mismo proceso. Él decía: no me eches delante de ti y no me quites de mí de tu Santo Espíritu. David conocía de primera mano que era temer a Dios verdaderamente. Avancemos al punto 4. Hemos visto que una persona verdaderamente arrepentida clama, una persona verdaderamente arrepentida confía,
Y tengo que hacer énfasis aquí, hermanos, un corazón verdaderamente arrepentido reposa y un corazón verdaderamente arrepentido tiene fe. Dice el verso 7 y 8. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, será. Levántate, Jehová. Sálvame, Dios mío. Es evidente, iglesia, que esto no es una súplica. Esto no es un mandato ni una orden. Es triste cómo vemos todavía personas tratando a Dios como que si este fuese un Dios, un súbdito, un sirviente o un genio de la botella. Hermanos e iglesia y amigos, somos, por lo menos los hijos de Dios, somos esclavos de un rey que ya fue ungido y fue a Cristo que se le entregó toda la administración del gobierno y el juicio. Hermanos, nosotros no somos rey, el rey es Cristo y nosotros somos su sirviente. David empieza el salmo quejándose de la fuerza y la malicia de sus enemigos, pero ahora está por concluir y el salmo toma otro rumbo. Es de ánimo, aliento y gozándose en el poder y la gracia de Dios. David aquí recuerda las muchas veces que Dios lo libró de las batallas, pero también es un verso que apunta al Mesías en el momento de la cruz, cuando a través de su sacrificio, estaba quebrantando los dientes del diablo. Dice, levántate, Señor. Es una súplica que no tiene nada que ver con tus capacidades, ni con la confianza en tu fuerza. No es por tu habilidad que tú saldrás victorioso. Dios es quien hiere a todos tus enemigos y les arranca los dientes. Recordemos, no somos víctimas, somos culpables. Aquí el Salmo no tiene nada que ver en que Dios herirá a tu vecino, herirá a la suegra, o herirá al compañero de trabajo, al compañero de clase. No tiene nada que ver con esto, hermanos. Es importante recordar quién es nuestro verdadero enemigo. Y un teólogo decía de este verso lo siguiente: sean legiones en cuanto al número y en cuanto al poder, principados, sutilezas, serpientes, en crueldad de dragones, en ventaja de emplazamiento, príncipes del aire, en cuanto a malicia, maldades espirituales. Pero más fuerte es el que está con nosotros que lo que está contra nosotros. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. En Cristo Jesús nuestro Señor seremos más que vencedores. No hay nada que temer, hermanos. Fíjense cómo David, siendo un tipo de Cristo, hace lo mismo que él. Ambos piden la bendición para el mismo pueblo que lo persigue. Sobre tu pueblo sea la bendición. El mismo pueblo que cantaba las victorias de David en las batallas, el mismo pueblo que horas antes cantaba Hosana, ahora ese mismo pueblo, para ese mismo pueblo va dirigido esta oración. Sea sobre tu pueblo sea tu bendición. Hermanos, el orden de los salmos me conmueve hasta la lágrima. Veamos el Salmo 1, empieza exaltando la ley de Dios y en Cristo, que es el perfecto ante la ley. Veamos el Salmo 2, cómo exalta al Mesías y su confianza en él. Y ahora veamos cómo David en el Salmo 3 nos dice que es una oración, una llave para pasar al mundo literario de los salmos. Y se cierra diciendo, la salvación es del Señor. David entendía que la salvación era propiedad de Dios. Esto no le pertenece a nadie más, hermano, no le pertenece a ninguna secta, a ninguna raza, a ninguna religión, ni a ninguna nación. Y gloria a Dios que es así, y el trato es personal con cada persona. Usted se imagina que la salvación dependiera de nosotros, no solamente de nosotros mismos, sino de otorgarlas. La otorgáramos un día a una persona, el otro día se la quitáramos, sería un verdadero desastre, hermano. David no solo estaba preocupado por la mano de Dios sobre sí mismo, al igual que Cristo, sino sobre todo el pueblo de Dios. No oraba por su preservación y la victoria en el juicio con Absalón, sino por lo que era mejor para la nación. Hermanos, ustedes, sus oraciones son por intereses personales o oran por lo que es mejor para su iglesia y su cuerpo.
Selah. Meditemos. Iglesia, solo la fe y la confianza en Dios puede darnos verdadero reposo para que podamos dormir y despertar y cantar y orar este salmo por las mañanas con un verdadero sentido de lo que dice verdaderamente la palabra de Dios. Que podamos reconocer quiénes son nuestros verdaderos enemigos y quiénes nos asedian diariamente, como son las tentaciones y el pecado. Y querido amigo que nos visitas el día de hoy, me voy a dirigir en esta parte a nuestros amigos, las personas que nos visitan el día de hoy. Y por favor, no quiero que tomes a mal lo que diré ahora, pero sí quiero que se sienta confrontado por Dios. Si usted no ha confesado su pecado, si usted tiene una mala conciencia que no lo deja dormir, si usted no haya paz para con Dios y para los hombres, si tú no has visto a Cristo como aquel que murió en una cruz por sus pecados, si usted piensa que por su propio camino conseguirá la salvación cuando esté frente a Dios, permíteme decirle esto. Y luego vea humildad en mí con esto que le digo. Este salmo, amigo, no le pertenece. Sus palabras y sus promesas de protección no son para usted. Pero esas palabras del Salmo 3, esa oración matutina, puede ser suya hoy mismo. Solo tiene que reconocer que se ha concebido malo delante de Dios y que si Dios hoy viene por usted, usted en un pestañeo estará frente al trono de la gracia, desnudo. Dígame usted qué excusa le pondrá a Dios que lo sabe todo. Yo le ruego, amigo, que corra hoy mismo, derrame su corazón delante de Él. Es necesario que hoy mismo esté en paz con Dios, que solo a través de Jesucristo. Amigo, querido amigo, amiga que nos visita, la muerte es real. La muerte es real. Y que esto, amigos, no les tome por sorpresa. Que hoy puedan leer el Salmo 3 con limpia conciencia de decir, como decía David, Dios me ha perdonado. El Señor me ha perdonado mis rebeliones. Que podamos hacerlo con limpia conciencia. Que no tomemos los salmos de súplica y de lamento personal como que si fuese una especie de hechizo que va a colocar una esfera de protección alrededor de nosotros. El Salmo 3, hermano, es una oración, un cántico para corazones verdaderamente arrepentidos. David era conocido por tener un corazón conforme al de Dios. Pero ¿qué le hacía merecedor de este título? Porque David, cuando se vio alejado por causa de sus pecados, se desesperó por volver a él. Amigo que nos visitas hoy, que termine la jornada de hoy y esté desesperado por ir a Cristo. Hermanos, debemos reflexionar sobre este salmo de David a la luz de su historia, porque cada uno de nosotros tiene un corazón caído y débil. Necesitamos regresar a las Escrituras y que éste permee en nuestros corazones. Necesitamos, hermanos, un corazón quebrantado, que reconozca su pecado, que vaya a la cruz para clamar misericordia y perdón. Todo esto será posible si entendemos que por la obra incomparable de Jesucristo podemos ser restituidos en el gozo de nuestra salvación y que nunca seremos expulsados de su presencia. Oremos al Señor. Querido Padre, quiero darte las gracias, Señor, porque por este tiempo, Señor, tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido predicada, Señor, tu pueblo ha sido alimentado. Te ruego, Padre, que tu pueblo permanezca en adoración toda esta semana meditando sobre esta palabra del Salmo 3 y la historia de David.
Padre, que podamos ahora ir a los salmos, a este tipo de salmos, con otro corazón, Señor. Con un corazón buscando el arrepentimiento, con un corazón que busca, Señor, que busca aguantar las consecuencias con valentía, Señor, y no buscando nuestros propios cuestiones personales, Señor, no buscando defender nuestra reputación. Señor, si has de avergonzarnos, hazlo, Señor, quiebra nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu Espíritu Santo. Padre, que esta semana podamos meditar en cada parte de este salmo. Señor, que veamos quién es nuestro verdadero enemigo. Señor, que tengamos el corazón de evangelizar a nuestros enemigos, a los que nosotros consideramos enemigos. Ayúdanos, Señor. Te lo ruego, Padre. Oro todas estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.